Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema análisis de los mercados, correspondiente al número 6, en el cual, bueno, vamos a ver algunas técnicas y algunas estrategias sobre de las cuales nosotros podemos hacer que el mercado al que nosotros pertenecemos se amplíe y esto nos permita que podamos tener un producto o un servicio muy sólido en el número de clientes que tenemos y en dado caso, pues irlo aumentando. Eh, la mayoría de las empresas busca tener un análisis del mercado al inicio del proceso de mercadotecnia, esto es cuando va a lanzar el producto, y en fases muy establecidas, donde el producto ya está vendiéndose, ya está moviéndose dentro del consumo, y necesitamos ver cómo lo vamos a ampliar, cómo lo vamos a hacer mejor y cómo vamos a alcanzar un porcentaje que le favorezca a la empresa, ¿no? Por lo tanto, aquí vienen elementos de competitividad, vienen elementos conjuntos entre la administración y la mercadotecnia, que son importantísimos destacar para cuando usted le toque el desarrollo de un producto o incluso de una marca, pues considere estos elementos de análisis como básicos para poder hacer sus diferentes estrategias, ¿no? Entonces, bueno, sin más que agregar, pues comencemos. Análisis del mercado potencial, ¿no? Y el mercado potencial, evidentemente, se va a ¿no? Entonces, esa es como la idea fundamental, ¿no? Que las personas en un futuro cercano decidan adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Por lo tanto, sí, el mercado potencial es una meta a la cual queremos aspirar a través del desarrollo de nuestro producto, nuestro servicio, evidentemente focalizando las bondades y todos los beneficios de tener nuestro producto en sus manos. Las características del mercado potencial se van a dividir en varias, particularmente ahorita vamos a ver tres, pero se dividen en otras dos en la siguiente diapositiva. Y las primeras se consideran eh, el producto o el servicio que nosotros consideremos que se ajusta mucho más, ¿no? Mucho más a el cliente, ¿no? Por lo tanto, este proceso de adaptación tiene que ver con ir modificando de a poco la estructura de mi producto, mi servicio, para que cada vez más clientes se fijen en él, ¿no? Y en el tercer lugar, el mercado potencial siempre considera los valores más elevados de las ventas futuras de un producto o un servicio. Evidentemente, vamos a ser aspiracionales con el mercado potencial y como elemento estratégico, nosotros vamos a plantear ventas del 110%, ¿no? Aunque nosotros sepamos perfectamente que posiblemente estemos entre el 80, el 85 en el mejor de los casos. En ese sentido, bueno, siempre planteamos esta idea por un elemento estratégico y funcional, ¿no? De que todas las unidades complementarias a la venta del producto, pues se pongan a trabajar muy fuerte para que vendamos lo más que podamos. En esta gráfica ejemplificamos cómo es que se mueve el mercado, no desde el punto de vista del consumidor. Esta lámina ejemplifica cómo se mueve el mercado desde el punto de vista de la empresa, donde lo más importante es el mercado meta, que es lograr el 50, el 60, el 90% de los consumidores disponibles, pero en realidad nosotros tenemos un mercado efectivo, que es las personas que nos compran constantemente, que hablan bien de nuestro producto, de nuestro servicio y que regularmente hablan a través de diferentes redes sociales de nuestro producto como una opción muy viable y muy correcta en relación a los demás, ¿no? Entonces ahí tenemos un mercado efectivo. Después tenemos el mercado disponible, ¿no? Que es lo que realmente en este momento yo puedo cubrir, ¿no? Eh, Puede que ustedes sean negocios pequeños y su mercado disponible sea un mercado local, pero eso no implica que en el futuro no se conviertan en una empresa de productos en un mercado más extenso, más geográfico y que pues con el tiempo
y mucho trabajo, eso sí, bueno, ustedes lleguen a cubrir extenso territorio o prácticamente todo el país, ¿no? Que ese sería el mercado meta, ¿no? Y después tenemos lo que nosotros conocemos como el mercado potencial, ¿no? Que no es otra cosa más que el conjunto de consumidores que queremos adherir al grupo de mercado efectivo y mercado disponible. Y bueno, de alguna otra manera, esto conformará el mercado meta, ¿no? Entonces, recuerde, esta visión es desde el punto de vista de la empresa, no desde el punto de vista del consumidor. Una vez que vemos que hemos establecido el concepto básico del mercado potencial, nosotros tenemos que hablar de la distribución de los territorios, que evidentemente se mezclan, se entrelazan con el mercado potencial. A mayor territorio, mayores consumidores; a mayores consumidores, mayores posibilidades de ejercer una venta; a mayor venta, mayor ganancia por parte de la empresa. Y entonces es un elemento de causa y efecto que nosotros siempre queramos buscar un territorio más extenso para dominar el mercado. Por lo tanto, esa es la importancia del diseño de los territorios. ¿Vale? El principal elemento que nosotros vamos a destacar, las acciones que las empresas desarrollan. Y entonces, la idea de los territorios es que tengamos igual en términos de distribución de espacio e igualdad en el número de equipos de venta. Un plan para determinar o para rediseñar el territorio incluye los siguientes pasos. ¿Y cuáles son? Un costo básico. Si es necesario, para realizar una correcta distribución de los territorios, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Número 1, la densidad de la zona geográfica. No puedes comparar las delegaciones con, por ejemplo, algunos municipios, ¿no? Sobre todo en el interior del país, que son, no podemos comparar el municipio de Catepec con el municipio de Salina Cruz, ¿no? Que sí están muy poblados, pero la densidad geográfica es extremadamente diferente, ¿no? Dentro de los aspectos también de la distribución de los territorios, tendríamos que establecer, evidentemente, el producto y sus respectivas características, ¿no? Habrá personas que busquen adquirir un producto o un servicio y se van a mover a cualquier parte del territorio para conseguirlo, ¿no? Ejemplo básico, el Día de Reyes, ¿no? Donde el niño les pide o la niña les pide un producto altamente sofisticado y ustedes no lo encuentran y se tienen que mover por toda la ciudad, ¿no? Hasta poderlo encontrar, ¿no? Y bueno, pues aquí es parte del producto de cómo se mueve. Y en el tercero, evidentemente los clientes, ¿no? Yo tengo que establecer territorios a través de densidad poblacional y a través de densidad de clientes potenciales, de clientes reales y de clientes que están en esa duda de adquirir mi producto o no. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues esas serían las características de la distribución del territorio. ¿Cuáles son las ventajas de establecer un territorio perfectamente bien definido junto con su equipo de ventas? Bueno, tendríamos que asegurar una cobertura apropiada del mercado potencial. Esto es, a través de mis equipos de ventas puedo llegar a más clientes disponibles, ¿no? Y puedo incrementar mi número de clientes reales. Puedo facilitar la eficiencia de otras actividades de ventas y de marketing, porque la gente que está dentro del territorio conoce de primera mano la opinión de los consumidores. Y eso me permite modificar algunas estructuras publicitarias, algunas estructuras de marca, algunas estructuras de distribución o de cobertura, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues me sirve de retroalimentación a algunas otras áreas. ¿Disminuye los costos de ventas? Sí, porque nosotros ya sabemos dónde se vende bien, dónde se vende regular, dónde se vende mal. Y en ese sentido, hacemos mucho esfuerzo en donde se vende bien para que se incrementen las ventas, o hacemos mucha labor de venta donde se vende regular. Lo más correcto es que donde se vende mal tengamos una presencia, pero esa presencia sea realmente simbólica, ¿no?
porque realmente lo que pasa es que los consumidores no me están queriendo, ¿no? Y entonces donde no nos quieren, nos vamos, ¿no? Esa es una lección de vida, ¿no? En el siguiente, mejorar las relaciones con los clientes. Evidentemente, al escucharlos de viva voz y hacer las correcciones pertinentes, el cliente se siente querido, el cliente se siente satisfecho y sobre todo, pues el cliente se siente escuchado. ¿Aumenta la moral y la eficiencia del personal? Sí, porque trabajamos por el volumen de ventas y normalmente los equipos de vendedores trabajan sueldo más comisión, ¿no? Y entonces mientras más vendan, más comisiones se llevan y eso les fortalece su ánimo porque, bueno, nosotros vamos con la idea de llegar con un peso y regresar con dos, ¿no? Entonces, siempre el dinero será uno de los grandes motivantes para que las personas cada vez hagan mejor su trabajo. No es la única, por supuesto, pero es una en México de las principales. Y ayuda al control y evaluación de los equipos de venta. Pues sí, ahí no tendríamos más que agregar porque todo es muy claro. Existen diversos factores que influyen en la estructura territorial de una compañía, como son el potencial de negocios en el mercado de la empresa y las cargas de trabajo que requiere o el volumen de ventas que se espera de los equipos de ventas. En ese sentido, necesitamos establecer un plan para determinar o para rediseñar los territorios, incluyendo los siguientes. Número uno, determinar el territorio básico, ¿no? Número dos, elegir una unidad de control para la demarcación territorial. Número tres, determinar la situación potencial de los clientes. Número 4, asignar personal de ventas al territorio. Número 5, elaborar planes de cobertura territorial para los equipos de venta. Y número 6, realizar estudios de venta y costo territoriales en forma continua. Sí, un pequeño resumen de lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Una vez que tengo el territorio, una vez que sé quién es mi mercado potencial, yo necesito establecer métodos de medición para saber si realmente puedo avanzar con estos consumidores que adquieren productos similares al mío, pero que no se han decidido a comprarme, o si realmente estoy lejos de ellos. ¿Y cómo medir nuestro mercado? Bueno, nosotros vamos a tener que establecer qué parte de la totalidad del mercado nos corresponde, ¿no? Y cuánto dinero sería capaz de gestionar anualmente nuestra empresa en relación a el segmento de mercado que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros vamos a dividir la medición en función de tres variables más o menos básicas, ¿no? El primero es el mercado total direccionable, ¿no? Que es el mercado total al que nos dirigimos, ¿no? De manera diaria o de manera común durante los 365 días del año, ¿no? Donde ya sabemos puntos de venta, volúmenes de venta, niveles de merma, niveles de desperdicio y producto que no sale del mercado. Entonces ese es el mercado donde nosotros nos direccionamos. Entonces el mercado direccionable es uno de los elementos que nosotros vamos a ocupar para establecer, ¿no? Básicamente lo real. Luego, en el segundo lugar tendríamos el SAM, el mercado que podemos servir, ¿no? Esto será un mercado extendido, ¿no? Donde estamos determinando el tamaño del mercado que podemos lograr alcanzar con nuestra tecnología y modelo de negocios. Sirve para valorar el potencial de crecimiento de las empresas en las condiciones actuales, es decir, ofrece los servicios y productos que hemos definido. Y aquí el ejemplo más contundente es Total Play, ¿no? Total Play, empresa de Salinas Pliego, si no me equivoco, y si la memoria no me falla, donde dicen que tienen el internet más rápido, tienen la mejor conexión y tienen los mejores paquetes de canales de televisión restringida. Sí, efectivamente puede ser que lo tengan, pero tienen un problema grave, que su cobertura es muy reducida. Y por el otro lado tenemos a la famosa Easy, antes Cablevisión, que
Si bien es cierto, tiene un servicio no bueno, pero tiene una cobertura amplia. Y entonces puedo tener un buen servicio, pero mala cobertura, entonces no tendré mayores consumidores porque estoy delimitado por mis elementos tecnológicos, pero por el otro lado, Easy tiene buena cobertura y por lo tanto domina el mercado en base a la tecnología que le han ido metiendo en términos generales a la fibra o a lo que dicen ellos que es fibra óptica, que yo realmente tengo mis dudas. Entonces, bueno, este es el ejemplo más claro del mercado que podemos servir, ¿no? Y normalmente utilizamos métricas de 3 a 5 años para determinar cómo hemos ido creciendo, a qué velocidad y eso cómo se traduce en dinero. Y el número 3, el SOM, el mercado que podemos conseguir, ¿no? Sirve para valorar el potencial a corto y mediano plazo que en forma realista podemos obtener con los recursos que vamos a invertir en conseguir los clientes. Este punto es bien importante y ejemplifica perfectamente lo que es la administración. Ustedes quieren lograr un objetivo, sí, pero ese objetivo les va a costar. Nada es gratis en términos administrativos. Ustedes quieren incrementar las ventas, van a tener que invertir. Ustedes quieren incrementar los procesos productivos, van a tener que invertir, o sea, les va a costar, ¿no? Y eso se traslada también a la vida cotidiana. Ustedes quieren bajar de peso, sí, pero les va a costar. Y puede ser que les cueste el doble de bajar de peso que el hecho de subir de peso, ¿no? Entonces, pero así funcionan las reglas de los cambios. Y cuando hablamos del SOM, del mercado que podemos conseguir, necesitamos saber cuánto le vamos a invertir y también cuánto estamos dispuestos a invertir. Y esto implica que no solamente valoramos el tamaño del mercado actual, sino el trozo de porcentaje del mercado que podemos capturar con los recursos de los que disponemos y nuestra actual estrategia de capacitación. El valor de esta métrica será también entre 3 y 5 años. O sea, cómo voy creciendo a partir de las inversiones que yo voy haciendo. Ojo, ¿no? Podemos tener muy buenas inversiones y que éstas no se reflejen de inmediato en las métricas de ventas. Y entonces aquí los accionistas se van a poner un poco tensos porque no van a estar viendo las ganancias que ellos esperan. Y eso va a poner mucho más tenso al administrador y al equipo de ejecutivos y entonces se va a formular un clima organizacional un poquito pues, tenso, ¿no? De muy mala calidad. Por lo tanto, sí debemos ser muy cuidadosos con la parte que podemos conseguir o que deseamos conseguir. Y aquí ya hablaríamos de los pasos para medir el mercado. En el número 1 tendríamos que identificar qué datos necesitamos. Muchas veces no nos pasamos la vida buscando multitud de datos que posteriormente no nos sirven para nada. Por eso el primer paso debe ser identificar cuáles son estos datos que realmente me van a servir para determinar mi mercado real, mi mercado potencial, mi mercado extendido y mi cobertura. En el número 2, busca información y estudio del sector que puedes contener los datos que buscamos. Hoy en día existen múltiples niveles de estudio y estadísticos, informes que pueden contener los datos que necesitamos y que bueno, en este sentido, la mayoría de ellos tienen un costo, pero ese costo se ve beneficiado porque nos da métricas de medición bien tremendas, sí, bien, prácticamente son en tiempo real, ¿no? Todas nuestras interacciones son en tiempo real y es maravilloso ver cómo las personas tienen diferentes tendencias de compra y de decisiones de compra. En el número 3, comprueba las estadísticas del sector. Esto puede ser a través de cámaras comerciales, puede ser a través de asociaciones e incluso puede ser a través de empresas, ¿no? Que nos miden las estadísticas de cada uno de los sectores y esto se refleja en cada uno de los clientes. Y en el número 4, cruzamos unos datos con nosotros para conseguir lo que estamos buscando.
Y entonces así confirmamos que la información que estamos recibiendo es la correcta. Una vez que vimos el mercado potencial, el territorio, los tipos de medición, pasamos evidentemente al pronóstico, que es el siguiente paso lógico en la definición o en el proceso que estamos analizando. Un pronóstico de ventas es una proyección de ingresos futuros con base en datos de periodos anteriores o tendencias de la industria. Por lo tanto, nosotros establecemos que un pronóstico es una proyección, evidentemente, del futuro con base en periodos anteriores o tendencias. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros podemos analizar el futuro, podemos analizar el pasado y podemos analizar la tendencia, perdón, y con eso nosotros estaríamos en posibilidades de realizar un pronóstico. Nada más que los pronósticos, por muy buenos analistas que seamos, tienen una variable que todavía no podemos controlar, ¿no? Que realmente es el momento del hecho, ¿no? Si a ustedes les comentan que en 2020 iba a haber una pandemia en la cena de Año Nuevo de término de 2019, ustedes no lo creían, no lo hubieran creído, es más, se hubieran reído, ¿no? Y hubieran seguido comiéndose su pavo o hubieran seguido comiéndose su lomo de cerdo junto con su bebida alcohólica, ¿no? No estábamos preparados para ese momento y por lo tanto ahí nuestros pronósticos fracasaron. Pero sí es necesario que nosotros lo desarrollemos para que nosotros podamos determinar ciertas variables que pueden suceder o que tenemos mucha seguridad que van a suceder. Y ahí también tenemos, por ejemplo, el caso de la probabilidad. Aquí se junta, tendríamos un muy buen resultado. Bueno, ¿para qué sirve un pronóstico de ventas? Bueno, básicamente nos da la dirección y el ritmo en el que nos tenemos que mover en términos de el volumen de ventas, el volumen de fabricación y el volumen de compras de materias primas que tenemos que elaborar, ¿no? Si nosotros creamos un pronóstico de ventas de muy buenas noticias, evidentemente los departamentos de compras, los departamentos de producción se van a tener que mover a ese ritmo. Si nosotros creamos tendencias de pronósticos no positivas, igualmente el departamento de compras bajará su volumen de ventas y el departamento de producción bajará el nivel de unidades producidas. Eso trae cambios, evidentemente, en términos de personal, en términos de operación, y eso modifica prácticamente toda la estructura que tendríamos planeada para la empresa. Y dentro de las principales ventajas se encuentran predecir cuánto dinero ganarás en los próximos meses o años, asignar recursos de manera eficiente, identificar y solucionar rápidamente los problemas potenciales, mejorar el embudo de ventas y nada más, ¿no? Impulsar y la satisfacción y la calidad de vida del equipo que está involucrado en las áreas que vamos a afectar, mantener el inventario de productos en niveles adecuados para poder hacerle frente a los consumidores, hacer inversiones comerciales inteligentes, más tranquilidad en las operaciones diarias porque más o menos las tenemos controladas y planificar el crecimiento de la empresa. Ese sería el pronóstico de ventas bien elaborado. Bien elaborado. Hay dos tipos de pronósticos de ventas, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo a nivel mundial es un tipo de investigación que utiliza datos medibles para formular hechos y descubrir patrones de comportamiento. Suelen obtenerse en forma de encuestas, estudios, observaciones o elementos sistemáticos. Por ejemplo, los toques que nosotros les damos a nuestro celular determinan tendencias y gustos y preferencias, y a partir de ahí nosotros podemos ir estableciendo cómo van a ser las futuras ventas de mi producto, sobre todo en aquellos de calidad mundial.
Entonces, los pronósticos cuantitativos toman en cuenta mucho esos datos acerca de lo que ve el consumidor, le da like, de lo que comenta en redes sociales, porque eso le va a formar una tendencia, ¿no? Y por el otro lado tenemos los pronósticos de ventas cualitativos, donde los elaboramos a partir de regiones y se destacan en cuanto a los tipos de consumidores y sus respectivos ingresos, ¿no? Porque aquí hablamos de cuánto. Este tipo de investigaciones se utilizan a menudo para comprender las razones, opiniones y motivaciones subyacentes. Grupos focales, entrevistas individuales, inmersiones, son algunos métodos comunes para recopilar datos de esta información. Aquí hablamos de las características sobre de las cuales usted compra. ¿Por qué compra? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo va a hacer poder determinar un proceso de compra y un proceso de adquisición? Y entonces aquí lo que nosotros creamos son campañas publicitarias, campañas promocionales que le permitan a ustedes enfocarlo en adquirir nuestro producto. Una vez que tenemos los pronósticos, tenemos que establecer los métodos objetivos, que no es otra cosa más que la investigación cuyo fin es excluir los propios valores de la investigación cuando dirigen la investigación de manera interna o externa. Por tanto, el fin de los métodos objetivos es establecer observaciones e interpretaciones con el menor grado posible de parcialidad o de imparcialidad, mejor dicho. Hay quien cree que es imposible que la investigación adopte un método completamente objetivo. En tal caso, afirma, el investigador deberá dejar muy claro cuáles son sus valores y cómo afectan su trabajo. Esto con la finalidad de medir todos los puntos anteriores. Y creamos métodos objetivos de cómo fue el año en términos de pronósticos de ventas, de territorios alcanzados, de volumen de ventas, de alcance de mercados potenciales, y entonces así generamos un informe que nos diga cómo nos fue. El análisis de ventas es el antesala de un reporte consistente al que le permite a los ejecutivos de la compañía conocer lo que sucede realmente en los departamentos comerciales, en el día a día de las empresas. Las personas que ocupan posiciones de responsabilidad no pueden dedicar todo el tiempo de su jornada a observar lo que sucede en áreas determinadas. Pero el análisis a través de los objetivos de observación nos da qué pasó en cada una de las áreas que se involucran. Por lo tanto, sí es importante que análisis de ventas, porque el análisis de ventas puede tener acceso a diferentes factores como la madurez tecnológica de la organización, tanto en lo que respecta al talento y capacidades como a la solución y uso de las diferentes herramientas. Y esto se refiere básicamente al equipo, a todo el personal y cómo interactúan con el producto o con el servicio, la información a su alcance, los datos internos almacenados en forma de registros históricos y los que pueden recogerse de fuentes externas, así como las condiciones en las que es posible obtener estos últimos datos en tiempo real y que nos permiten determinar hacia dónde van las ventas y los respectivos consumidores. ¿Sale? Los perfiles analíticos dentro de la organización y la efectividad del empoderamiento del usuario. Por lo tanto, el análisis visualiza tanto lo que pasó dentro de la empresa como lo que pasó fuera para determinar qué tan eficiente. Y dentro de los análisis de ventas, nosotros tendremos que establecer un reporte. Y un reporte, bueno, pues es el informe de la productividad, de cómo se dieron las cosas, cómo sucedieron los hechos, en qué momento hicimos un buen trabajo, en qué momento hicimos un mal trabajo, con la intención de recibir retroalimentación y de que esto no vuelva a suceder o suceda
en la menor cantidad de situaciones posibles. También nos ayuda mucho en términos de capacitación, de lo que los equipos de ventas deben de conocer, de lo que los equipos de compra deben adquirir, de lo que los elementos del departamento de producción deben analizar como calidad, y en general se mezclan todos estos datos para obtener un reporte de qué fue lo que sucedió. Dentro de los análisis de las ventas, nosotros vamos a estudiar el embudo de ventas, que es una cosa muy simple, ¿no? De 450 gentes que ven tu página en internet ofreciendo un producto o un servicio, solamente el 8 a 10% va a entrar a tu página a comprar, y solamente el del 4 al 6% van a hacer una compra. Entonces aquí tenemos muchos que ven, pocos que entran a las páginas y mucho menos son los que compran. Entonces a eso se le conoce como el embudo de ventas. Después tenemos para realizar otra estrategia del análisis de ventas, el informe de llamadas, ¿no? Y el informe de llamadas puede ser a nuestro chat de atención a clientes, puede ser a través de nuestras aplicaciones como Twitter, como Instagram, como Printer, ¿no? Como Facebook, donde una persona ve nuestro anuncio y dice, ¿sabes qué? Que no quiero ver este anuncio porque para mí es irrelevante. Esa información me permite para establecer el análisis de ventas y cómo se dio, ¿vale? Las personas que nos mandan un correo mentándonos la madre porque el producto no es lo que esperábamos, es una información que nos permite determinar si esa persona va a volver a comprar el producto o simplemente ya no. Y en ese sentido, bueno, seríamos muy cuidadosos de ser respetuosos con las opiniones de los consumidores y con el producto o el servicio. De tu parte, les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.